Buenos días, presidente. Paul Velázquez de Los Mochis, de uno más, de un corrupto más sin gobierno. Yo hoy le quiero presentar 3 casos de corrupción. Y antes, el pasado 15 de septiembre le pedí apoyo para la Secretaría, que me apoyara con la Secretaría de Relaciones Exteriores para visitar consulados, darle las gracias a usted y al canciller. Hemos empatado agendas y ya iniciamos los viajes. Estuvimos el pasado en San Diego, este mes en Phoenix y viene Miami y Nueva York. Primer caso, presidente. Le quiero ampliar una información que le presentó mi compañero Carlos Pozos. Es un tema con Infonavit que también estamos buscando una reunión y hoy se cumplen 68 días que no nos atienden. Se trata de la unidad habitacional Tepozanes, como muchos casos en el país. Esta unidad, de 1993 al 96, el Infonavit adjudicó 2.056 casas. 2 años después, en el 98, hubo un primer hundimiento, pero el temblor de septiembre del 17 generó el miedo masivo al salir, literalmente, en cuanto se abren la puerta, se encuentra con un socavón hasta de 3 o 5 metros. Han puesto puentes, pues así que más con el riesgo de que niños, adultos mayores, débiles visuales, caigan en cualquier momento. El problema es que en ese momento el gobierno del Estado de México metió a la gente al programa Enseres, que da 10,000 pesos a los afectados. Lo curioso es que los cheques de HSBC no eran cobrables, se depositaban y se les pedía que en 6 meses regresaran a ver si estaba el dinero. Ese dinero nunca llegó a los afectados. La compañía de seguros Atlas, violando la ley junto con el Infonavit de esa administración, la ley marca que en estos casos se debe preguntar al afectado si quieren una indemnización para que ellos busquen casa o que sean reubicados en otra unidad. Violó la ley y entregó la nada despreciable cantidad de 2.870 millones de pesos en un cheque al Infonavit. El problema también es que el Infonavit no liberó las deudas, no devolvió a los acreedores, a los habitantes afectados, derechohabientes, sus aportaciones de más de 20 años y al día de hoy les siguen descontando a estos trabajadores las casas. En 2018 la UNAM llevó a cabo un estudio de riesgo habitacional, resultando que sí, no son habitables. El pasado 8 de enero del 2020, el gobierno del Estado de México, apoyado con notarios, notificó a todos los vecinos que están en una zona de riesgo. Actualmente hay 150 familias organizadas de mayor riesgo y señalan que los intentan desalojar porque el gobierno del Estado de México, y es importante recalcar que solamente una calle lo separa de la Ciudad de México, quiere vender barato estos terrenos a un desarrollador inmobiliario para construir un centro comercial. Compraron casas hace 25 años, las siguen pagando, es un riesgo vivir en ellos y desde el pasado 1 de agosto hemos buscado al titular, hoy cumplimos 68 días y no recibimos respuesta. A diferencia, no es regalar dinero, en esta ocasión no es apoyar. El Infonavit recuperó la deuda, toda la cartera, solo es devolverles a estas personas sus aportaciones de 20 años, presidente. La petición es que nos apoye para que el Carlos Martínez Velázquez, titular de Infonavit, nos atienda. Hoy mismo les va a atender sobre esto y que se informe aquí, que pedirle al director del Infonavit que por la tarde, en las reuniones que tienen, cuando viene también Román Meyer, que se informe sobre este caso, pero que hoy los atienda. Bien. Segundo caso, presidente. Hoy preocupa en todo el país el tema de los fideicomisos. Todos los columnistas son expertos, pero nadie sabemos nada. Hay casos como el del Fondem, Financiera Rural, protección a los defensores de derechos humanos, que son los que más resaltan. La petición, presidente, es que se puede presentar aquí en una conferencia cómo se ejecutaría todo para evitar la corrupción, conocer los nombres de los fideicomisos, cuántos son, su historia, los montos que manejaban, el método pasado de ejecución de los mismos y cómo se ejecutarían hoy, quiénes serían las dependencias, las reglas y así despejar dudas, pero sobre todo muchos miedos que traen algunos. Sí, llama la atención, ayer lo decía yo, cómo defienden el tema de los fideicomisos y de los fondos, ¿no? Como si realmente fuesen auténticos representantes del pueblo y les preocupara, ¿no?, que
el pueblo se quedara sin atención médica, sin medicamentos, porque el fideicomiso de salud va a desaparecer, que les preocupa mucho la ciencia, la tecnología, ¿no? Porque se va a quedar sin apoyo, sin dinero, ¿no? Esta materia, en fin, da la impresión de que son como paladines, ¿no?, de la defensa del pueblo, y no, lo que están defendiendo es al régimen corrupto que existía y que queremos erradicar por completo. Claro que vamos a mostrar aquí cómo se manejaban los fideicomisos. Claro que lo vamos a hacer para contestarles a estos que se pasan toda la noche obstaculizando, impidiendo el que se lleve a cabo una reforma para acabar con la corrupción y para que esos fondos beneficien al pueblo, que no se los roben. Es lamentable que legisladores estén defendiendo a ladrones, a gente deshonesta, y lo vamos a aprobar. Ayer tuve una reunión con los que van a hacerse cargo de la evaluación sobre el funcionamiento de los fideicomisos, esto que me están demandando, y de los fondos, y acordamos que teniendo ya el diagnóstico y cómo operaban y cómo gastaban el dinero y quiénes se beneficiaban, aquí vamos a informarle al pueblo, uno por uno, de los 110 fideicomisos, para que haya transparencia completa. Y lo otro, cómo se va a manejar en el futuro, porque sí llama mucho la atención. ¿Habrá denuncias? Si hay elementos, sí, si hay pruebas, sí. Nada más en CONACYT 90 fideicomisos. Y tenemos que saber cómo se usaba el dinero. Y había muchísimo dinero que se transfería a grandes empresas. O sea, la investigación se hacía a costillas del erario, por poner un solo ejemplo. Entonces, tenemos que revisar todo esto. Entonces va a venir la directora del CONACYT a explicar cómo funcionaba cada fideicomiso, porque se manejaba dinero también para, por ejemplo, ciencia, tecnología, y se utilizaba en construcción de edificios. O sea, lo de siempre. Se habla de un hospital y lo que les importaba era la obra física, la construcción, el contrato de obra. Y se está conociendo de que cobraban hasta 2 o 3 veces más el costo de la obra. Pues todo eso lo vamos a exponer aquí
Y desde luego, si es un deportista de alto rendimiento, si es un investigador, si es un escritor, si es un artista, si es un artesano que está recibiendo su apoyo, lo va a seguir recibiendo sin ningún problema. Si es un cineasta, pero con estos temas, o sea, ¿quién no quiere el desarrollo de la ciencia y de la tecnología? ¿Quién no quiere fomentar la cultura? ¿Quién no quiere fomentar el deporte, ayudar a los deportistas? Ese no es el tema. El asunto es la corrupción, el dinero guardado, jineteado en bancos, hay muchos intereses en todo esto. Recursos, por ejemplo, para el fomento de energías no renovables, mejor dicho, renovables, energías limpias, que se tienen a partir de destinar un porcentaje aparentemente mínimo por la venta de crudo, pero estamos hablando de cantidades considerables, sin control, sin transparencia. Entonces sí vamos a atender el asunto como tú lo planteas así. Yo considero que en 10 días ya les tenemos todo el informe al pueblo, que es lo que más me importa, que la gente conozca esto. Ya ustedes creen o de que la gente sabía de que existen estos 109 fideicomisos. Nadie sabía de eso. Entonces son temas muy interesantes porque estamos hablando de miles de millones de pesos. Y me llamaba la atención un cartel ahí en la Cámara, dice: nos están expropiando el dinero. Pues si es dinero del pueblo, ¿quién va a manejar ese dinero? Hacienda. Entonces, los fideicomisos eran independientes, autónomos, no tenían que ver con el gobierno, no tenían que ver con la hacienda pública. Pues claro que sí. Yo recuerdo que cuando ya todo indicaba que íbamos a ganar en el 2006, el secretario de Hacienda de entonces, Gil Díaz, propuso de que el SAT se volviera autónomo, como el Banco de México, porque como yo iba a ganar, y ganamos, nada más que nos robaron, como me dijo un campesino: ganaste, pero no saliste. Querían quitarnos el SAT, porque ahí está lo del cobro de los impuestos y estaban los privilegios de la condonación de los impuestos, de que no pagaran los de arriba, los acuerdos cupulares, y querían que el SAT fuese como el Banco de México, autónomo. Entonces, ¿cómo se iba a quedar el presidente? Como florero, como adorno.
Es lo mismo de estos fideicomisos y de los organismos autónomos. Ahora me doy cuenta de que inclusive legisladores de Morena presentan una iniciativa para volver organismo autónomo al COFEPRIS o a la COFEPRIS. Fíjense hasta dónde llegan. ¿Por qué la COFEPRIS va a ser autónoma? Porque ahí están los intereses de los laboratorios, de las farmacéuticas, de las cigarreras, de los que venden el alcohol. Tiene que ver la COFEPRIS con todo lo sanitario y no quieren que dependa de la Secretaría de Salud, quieren que esté afuera. Y esto lo estoy planteando porque supe de una iniciativa que presentaron legisladores, senadores de Morena. Y aquí aprovecho para decirles, pues tengan cuidado, son libres, pero el modus operandi durante el neoliberalismo fue la creación de estos órganos autónomos. Lo que hicieron con la llamada reforma energética, crear órganos autónomos para todo. En el caso de las telecomunicaciones, crearon su órgano autónomo, no tiene autoridad la Secretaría de Comunicaciones. Quien realmente manda y otorga los permisos y decide es un organismo de telecomunicaciones autónomo. Y así pulverizaron completamente la responsabilidad del gobierno para que los intereses de grupos predominaran. Entonces estoy aprovechando para mandar este aviso a los legisladores, porque no sé qué les dijeron, como hubo una reestructuración en la Secretaría de Salud y determinamos que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, se hiciera cargo también de coordinar lo de la COFEPRIS. Me imagino que eso fue lo que los alteró, los ofuscó, porque Hugo no es bien visto por los que se sienten afectados con el etiquetado. Ahora ya saben ustedes que hay un nuevo etiquetado y el doctor Alcocer y Hugo pues son gentes honestas, que les tengo toda la confianza. Entonces ya no puede haber ahí tranzas. ¿Quiénes estaban antes ahí? Se los dejo de tarea. Manejando la COFEPRIS. Entonces tengo que estar ahora sí que a las vivas, porque si no se nos cuelan y todavía no terminamos de renovar el gobierno.
Hay mucha gente enquistada con otras ideas y con otras concepciones y con mañas. Se quedaron en el almanaque, porque como siempre lo digo, son 36 años de una política. Entonces, no termina lo viejo de morir y no termina lo nuevo de nacer. Estamos en la transición, pero no me voy a dar por vencido. Soy muy perseverante. La COFEPRIS se va a limpiar como se limpió hace poquito la Conagua, que era otra cosa. Igual. Y así tenemos que ir limpiando el gobierno y sobre todo cuidando el presupuesto, que es dinero del pueblo. Y no estamos, desde luego, en contra del deporte o de la ciencia o de la cultura, nada de eso. Al contrario, es para que haya más recursos, pero que no haya privilegios. Eso es básicamente. Por último, presidente, usted en varias ocasiones ha dicho que quien aspire a un cargo de elección no debe usar el aparato gubernamental. Algo mencionaba el día de ayer ante la pregunta de Querétaro. Le voy a hablar de Sinaloa. El pasado lunes 21 de septiembre, el aspirante a dirigir el partido que usted fundó se reunió con senadores, diputados federales, locales, alcaldes, regidores, la gran foto, y aunque puede ser legal, sí es inmoral. Para Sinaloa es preocupante que un personaje como Mario Delgado llegue. Se ha rodeado de los priistas que más daño le han hecho a la historia. Pues ellos aseguran que tienen las candidaturas en la bolsa, y tenemos el ejemplo para gobernador, el expriista, expanista, exfundador hasta hace unos meses del que no logró registro de redes sociales progresistas, exsecretario general de gobierno con Maloba y saqueador del estado Gerardo Vargas Landeros. Otro caso, Manuel Guillermo Chapman Moreno, actual alcalde de mi municipio, que le pone la pistola al que opine diferente que él. También está buscando el fuero y asegura tenerlo. Son delincuentes que dicen hoy ser de Morena, buscando el fuero y la protección a base del dinero robado de los ciudadanos y comprando conciencias. Hoy Morena es el líder en todas las encuestas, y si la oposición se uniera en un tocón, todos unidos contra Morena, le harían lo mismo que el viento a Juárez. La pregunta, presidente, ¿acaso es esto lo que usted deseaba para el proyecto que tanto esfuerzo le costó? ¿Son ellos, estos personajes a los que usted se refería en campaña del 2018 cuando decía que podrían y vendrían los Judas? Morena necesita de su padre fundador y líder, que es usted, y si los Judas se siguen metiendo, el crucificado será una vez más el pueblo. Presidente, usted no le gusta responder como presidente, y yo le pido que se retire la investidura y me responda como el fundador y el ciudadano. No. Ahora no voy a quitar la investidura. Ahora no la pongo en la percha. ¿Es acaso lo que usted deseó hace años para el proyecto? ¿Su esfuerzo que termine en esto en ruinas? Gracias. No, mire, yo le tengo mucha confianza al pueblo en general, no solo a los militantes de Morena. Le creo mucho al pueblo, le tengo fe al pueblo. Y siempre el pueblo me ha sacado adelante en momentos difíciles. El pueblo, como siempre lo digo, es mucha pieza. Entonces, los dirigentes son una cosa y el pueblo es otra. Y afortunadamente ahora estamos viviendo un proceso de cambio, una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad. Y el pueblo está más consciente que nunca, nunca en la historia de México, y lo puedo probar, había tanta gente consciente, o ha habido tanta gente consciente como ahora.
nunca. Les diría que ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la revolución, porque además de que era menos población, siempre el movimiento de independencia fue un movimiento de vanguardia. No fue todo el pueblo, no fue todo el pueblo. El movimiento de reforma fue como un milagro, fue una obra política magistral de Juárez y de los liberales, porque eran una minoría. Imagínense lo que fue enfrentar en ese entonces al clero, que no solo tenía los bienes materiales, las tierras del país, sino la conciencia de la mayoría del pueblo. Entonces, ¿cómo le hicieron los liberales para llevar a cabo esa transformación? Eso fue genial, eso fue único. Aquí nos llevaría mucho tiempo analizar, reflexionar sobre esta transformación, cómo la lograron. Desde luego, fue producto de la imaginación, del talento, de la perseverancia de hombres que parecían gigantes, los mejores patriotas, los mejores dirigentes políticos, los mejores periodistas que han habido en toda la historia de México. Llevaron a cabo esta transformación, antes que en cualquier otro país del mundo, porque las independencias se dieron casi al mismo tiempo en todos los países de América, si ustedes revisan eso. Pero el movimiento de reforma no. Eso tuvo que ver básicamente con México. Y la revolución, a pesar de que se movilizó mucha gente, murieron por la violencia y por las epidemias 1 millón de mexicanos, de todas maneras no lo abarcó todo. Este movimiento pacífico ha cambiado la mentalidad de millones de mexicanos. México es de los países del mundo con un pueblo más despierto, más consciente que otros pueblos, que otras naciones. Lo que está pasando en nuestro país. Antes se ponía de ejemplo lo que sucedía en el extranjero, ¿no?, sobre los cambios. Y ahora es evidente que México es ejemplo. Bueno, hasta se ocupan de nosotros. El Washington Post y el New York Times y el Financial Times y el Wall Street Journal, y todos están porque están pasando cosas interesantes. Estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Entonces, yo le tengo confianza a eso, al pueblo. Puede ser que haya políticos oportunistas, sin ideales, sin principios, hipócritas, pero esos no van a tener éxito, porque la gente
vas a ver, sabe a quién apoyar, a quién respaldar. Ya cambió esto completamente. Y sí, en el caso de todos los partidos y en general, lo mejor es que haya democracia. Y en la elección de candidatos, si no se pueden resolver los vicios del acarreo y de la compra de votos y de la falta de responsabilidad política de dirigentes, ahí están las encuestas. Ese es un método también democrático. Y si se hacen bien, si la muestra está bien diseñada, es un ejercicio matemático, estadístico, casi exacto. Si se hace bien. Ahora, si la hacen como las encuestas cuchareadas, pues es más, ni las hacen. Pero si se aplica bien, una muestra a nivel nacional de 1.200 cuestionarios refleja lo que piensa la gente. 1.200 cuestionarios, bien hecha la muestra. Eso está probado técnica, científicamente. Entonces, si no se puede, porque hay acarreos, los vicios de la compra del voto, la entrega de las despensas, los acuerdos de que voten de otras organizaciones, de otros partidos, solo porque ya se hizo un enjuague, ¿no?, arriba, en la cúpula. Entonces, la encuesta, ahí no hay problema. Yo fui dirigente mucho tiempo de partidos, de dos, y no hubo ningún problema en la elección de candidatos por encuesta. Es más, cuando fui la segunda vez candidato a la presidencia, fue una encuesta con Marcelo y nos pusimos de acuerdo. A ver, me acuerdo que fueron 2 o 3 encuestadoras. Se definieron las preguntas y a ver quién va. Y salí adelante, y él salió también muy bien posicionado, pero salí arriba, y él con mucha responsabilidad aceptó. Porque eso es lo otro. Te hacen la encuesta y no se gana. No, es que, ¿saben qué se dice? Es interesante todo esto. Como la muestra es de 1.000 o 1.200, estoy hablando para un país que tiene 32 millones de hogares, 90 millones de ciudadanos, 128 o 130 mil, digo 30 millones de habitantes. Entonces van a 1.000 casas, 1.200. Entonces el que pierde y no acepta dice: a ver, compañeros, que levanten la mano aquí, ¿a quién encuestaron? Pues puede ser que a nadie. ¿Sí? ¿Supieron ustedes de que? No. Entonces no se acepta el resultado.
Son cosas que se deben de tomar en cuenta. Hay también otra cosa, hay algunos que son muy famosos, pero arriba no los conoce el pueblo. Hay de dos, ¿no? Los que son muy famosos en todos lados, pero tienen mala fama, pero sí los conocen, y hay otros que son muy buenos, pero no son conocidos. Entonces, no es perfecto el método, pero eso es la gente, es la opinión de los ciudadanos. No solo para el caso de Morena, para cualquier caso debería de hacerse así, o la elección abierta, pero todavía no hay la responsabilidad suficiente. El pueblo se porta muy bien, pero los líderes o quienes representan a grupos o quieren cargos o aspiran a cargos, se echan a perder. Es que no ha habido democracia en México desde hace siglos. Estamos dando los primeros pasos. No tenemos hábito democrático. Estamos empezando. Y tenemos que hacer nuestra labor para afianzar la democracia como forma de vida y como forma de gobierno. Pero lleva tiempo porque es una costumbre, es un hábito. En el caso de América, el ejemplo, Costa Rica, de las democracias más avanzadas, ahí nunca, en la historia reciente, se hablaba o se conocía de fraude, pero en nuestro país no, un mal ejemplo, fraude tras fraude. En elecciones presidenciales, en elecciones estatales, en elecciones municipales. Y últimamente, por eso también tanto problema, dinero de procedencia ilícita en las campañas. Ya no se conformaban los grupos con dar dinero para que les nombraran al director de seguridad pública del municipio, sino ya ponían al presidente municipal directo. Y eso avanzó mucho. Habían estados, afortunadamente ya no sucede, o ya no veo que esto esté sucediendo, pero habían estados en donde pasaba la elección y el jefe del cártel que dominaba en el estado o en la región los mandaba a buscar a los que ganaban al día siguiente o a los 2 días, y llegaban 20 o 30 presidentes municipales recién electos. Y ya les decía, aquí se va a trabajar así. Y hacían fraude y
era evidente el fraude y el que perdía era amenazado. Si impugnas, atente a las consecuencias. A veces se le iba a decir al que perdía, oye, hay que presentar el recurso para que se revise la elección, se anule la elección, que hubo fraude, rellenaron las urnas, hay más boletas que electores. Y como ya lo habían amenazado, hasta desaparecía. No se le encontraba. Ya regresaba después de que había pasado el término legal. A todo eso se llegó. Porque no es nada más que Odebrecht dio dinero, ¿eh? Claro que dio. Una descomposición general. Entonces yo no sé cómo se defiende el regreso a ese régimen, los que se dicen demócratas. Al final de cuentas es muy de conveniencia, ¿no? Si es en mi beneficio, quiero la democracia. Si no es en mi beneficio, no quiero la democracia. Son muy falsarios, no son auténticos demócratas. Y aquí incluyo a los intelectuales orgánicos, periodistas, articulistas, analistas políticos, que nunca les importó lo del fraude. Yo recuerdo cuando nos robaron la presidencia, manifiestos de todos los intelectuales orgánicos respaldando el fraude, manifestando de que no había fraude. En vez de pedir que se revisaran las elecciones, el voto por voto, casilla por casilla, ellos diciendo no, cuando la diferencia supuesta fue de medio punto. Creo que en ese entonces, no sé si en Costa Rica, en algún país, hubo también una elección cerrada, ni tan cerrada como esta, no era de medio punto, sino era de un punto, y contaron todo, los votos. Sí. Y se le dio el triunfo al que en efecto desde el principio había ganado. Eso era lo que planteábamos nosotros, que se contaran los votos. No quisieron. Y respaldaron esto los intelectuales orgánicos, demócratas.